Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Paul Romero, él es un especialista en temas de seguridad ciudadana y orden interno. Qué gusto saludarlo, señor Romero. Muy amable, gracias por atender esta comunicación. En primer lugar, toda nuestra solidaridad con el hermano país de Ecuador. Un saludo fraterno también para todos los hermanos de la República del Perú. Sí, gracias por la solidaridad. Creo que el Ecuador, toda nuestra población está viviendo momentos difíciles que nunca antes hubiésemos esperado, luego de pasar una terrible pandemia también, que eso fue un golpe fatal para toda la humanidad. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es terrible y esperemos que con la bendición y la gracia de Dios y las buenas actitudes y actividades que el gobierno sepa hacerlo, lleguemos a solucionar y volver a la calma. Usted sigue muy de cerca todo el compás en materia de seguridad ciudadana, orden interno. ¿Por qué se ha llegado a esta situación en el Ecuador, señor Romero? Creo que las situaciones que se vienen dando nosotros hemos identificado ya en otros países. A veces es la falta de atención y damos prioridad a otras actividades que tienen menos relevancia y menos importancia en este sentido. La garantía de la seguridad ciudadana, la seguridad del orden público debe ser una prioridad para el ser humano, no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero. Sin embargo, creo que la falta de atención, como dije en un inicio, es lo que está desatando en este momento las actividades que los GDO, los grupos de delincuencia organizada, se han tomado los territorios, se han tomado instituciones y se han tomado ya la calma y la tranquilidad de la ciudadanía y de toda la población. Usted ha puesto un tema central, ¿no? El tema de control territorial, que ya se ha visto en otros países. El caso mexicano, el caso de lo que ocurrió en Colombia, donde el narcotráfico tomaba control territorial. ¿Esto viene ocurriendo o ha venido ocurriendo en Ecuador? Pero por supuesto, eso se evidenció. Siempre he manifestado yo que en el Ecuador nosotros únicamente veíamos por películas o veíamos en las noticias internacionales lo que sucedía en México, lo que sucedía en Colombia, y hoy lastimosamente estamos viendo en la vida real, pasando estas experiencias amargas aquí en el Ecuador. Sin embargo, es evidente que el narcotráfico se va ya introduciendo al 100% en el territorio ecuatoriano. La narcopolítica también es fundamental hablar de eso, porque son organismos y son organizaciones delictivas que se van empoderando también en el territorio ecuatoriano y si el control se va haciendo ineficiente e inoportuno. Entonces, esas son las actividades que se vienen dando tanto de la frontera con Colombia, que nosotros tenemos el ingreso del narcotráfico también ahí, y ya los grupos organizados que han tomado territorio, han tomado poder en el Ecuador. Sin embargo, no se ha podido hacer absolutamente nada, podría decirlo, para poder combatir o detener por lo menos un poco este alto nivel de delincuencia que se está viviendo en este momento. Sigo la línea de su análisis, señor Romero. Usted establece ya el otro elemento, la narcopolítica. Ecuador en estos momentos está en ese nivel de la narcopolítica que no solamente es colocar representantes o autoridades en diversos puntos del país, sino ser un resorte económico para todas las actividades de carácter político que se desarrollen en un país. ¿Esto está ocurriendo en Ecuador? Es el fin y ese es el objetivo de la narcopolítica, del narcotráfico. Nosotros podemos identificar que los derechos humanos no se cumplen para las autoridades y también funcionarios de control y orden público, como es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. También causa un poco de temor, causa un poco de que los policías se detengan a actuar porque también son seres humanos, tienen familias, tienen hijos, tienen padres, entonces todo eso, la falta de derechos, las garantías constitucionales, las garantías de la administración de la justicia también detiene eso y hace pensar que inclusive la narcopolítica está sumersa en la administración de justicia. Entonces, esos son los objetivos que el crimen organizado se ha tomado y está ganando territorio, vuelvo y repito. Sin embargo, nosotros podemos identificar, el gobierno del presidente Noboa está iniciando su mandato, podríamos decirlo, pero esto ya se viene de mucho atrás, ya no es únicamente de un gobierno, sino de décadas que se viene incorporando este tipo de actividades delictivas en el país y los resultados son a largo plazo. Pues bueno, estamos viendo los resultados que son de alta criminalidad, alta peligrosidad, y hoy con el decreto que el señor presidente
con los dos decretos, el decreto 110 y el 111, que prácticamente estamos en un estado de guerra, es porque ya llegamos al límite y ya no soporta nada más la población. Sin embargo, tomando las medidas alternativas, las medidas garantistas también, sería importante para precautelar la integridad de la ciudadanía, de la población ecuatoriana. Desde esa perspectiva, señor Romero, ¿es acertada la decisión del gobierno de Daniel Noboa en esta declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador y ordenar la salida de militares? Y más que aceptada, creo que ya es la única opción que nos queda, porque no podemos permitir que sigamos viendo crímenes en nuestro territorio, no podemos permitir que la gente buena muera, no podemos permitir que los niños, las madres, padres de familia estén secuestrados, estén siendo víctimas de vacunas, estén siendo víctimas de sicariato y estén siendo víctimas de asesinatos mismos. Vemos que hace un par de meses atrás, o menos también, acá en Guayaquil mataron a niños desde los 8 meses de edad. Entonces no podemos ser nosotros delicados, podría decir, y combatir a la delincuencia de una manera leve. Sin embargo, nosotros, creo que el presidente de la República ha tomado la mejor opción. Nosotros tenemos un índice de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes que nunca antes hemos visto, ni hemos escuchado, ni hemos siquiera imaginado tener en nuestro país. Sin embargo, la integridad de la población sana, la integridad de la población honesta, honrada, es la que será garantizada por todos estos métodos y medios de guerra, podríamos decir, para que nosotros podamos volver a vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad y poder decir que el Ecuador es nuevamente el Ecuador de la paz y de la calma. Señor Romero, ¿qué significa esto cuando hablamos de un estado de guerra interna? Que en Ecuador se está disponiendo que las Fuerzas Armadas tomen el control de las cárceles, que se han convertido precisamente en el principal foco de criminalidad organizada. Sí, en relación a esto quisiera acotar lo siguiente. Siempre nosotros tenemos aquí que hay los centros de privación de libertad y están los PPLs que llamamos personas privadas de libertad, pero la privación de la libertad no es únicamente el encierro, no es únicamente ponerle a una persona bajo las rejas o detrás de unas paredes. La privación de libertad debe ser absoluta, porque conocemos a nivel nacional e internacional también que los cabecillas de las bandas delictivas son quienes manejan todas las actividades delictivas en el territorio. Entonces, esa no es privación de libertad, porque si bien es cierto, están encerrados dentro de un establecimiento, diríamos, de una cárcel, pero están con todas las libertades de poder manejar todos los crímenes y las actividades delictivas. Sin embargo, esta creo que es la opción que los militares, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan ya tomar el poder y tomar el mando, y que exista una verdadera rehabilitación, entre comillas, porque creo que en personas ya que están dedicadas a esto sería imposible. Nosotros tenemos que mantenernos en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional va a hacer un trabajo efectivo, conjunto, sin dejar de lado de que los GDO, los grupos de delincuencia organizada, son quienes mantienen el mejor armamento para poder atacar. La Policía Nacional del Ecuador cuenta con armas cortas, por ejemplo, 9 milímetros, pistolas Glock, que son de 14 o 15 municiones, mientras los delincuentes tienen fusiles de largo alcance, HK M19, que botan 30 municiones por segundo. Entonces, esas situaciones hoy ya se ve de la mejor manera con la presencia militar, que ellos, como son los que cuidan la soberanía del Estado, las fronteras, entonces están ya con las armas largas en el país también, dentro del territorio, y créanse que ha sido bien vista por la ciudadanía y nos sentimos respaldados, porque la percepción de inseguridad, el sentimiento de inseguridad en el Ecuador, de las personas aquí es terriblemente por los cielos. Está un sentimiento de inseguridad que no pueden ni dormir, no podemos salir a las calles, no podemos asomarnos a las ventanas, escuchamos detonaciones, escuchamos patrulleros con las balizas, con las sirenas, y créanse que eso está causando inclusive problemas que afectan en la salud. Estamos dialogando, nuestro invitado en esta oportunidad es el señor Paul Romero, especialista en temas de seguridad ciudadana y orden interno. Ayer conversaba con un profesional peruano que tiene mucha ligación con Ecuador, porque ha realizado incluso estudios de incidencia criminal a través de su empresa consultora CID, Opinión y Mercado, José Manuel Saavedra, y me explicaba que este fenómeno que se está registrando en Ecuador también es un fenómeno que se registra en otros países de la región. Y vuelve ya al debate lo que
en algún momento ha significado también tema de discusión en el Perú, pero en Ecuador es lo más reciente, ¿no? La posibilidad de aplicar un plan como el que se ha aplicado en El Salvador. ¿Es factible o no es factible aplicar lo que se denomina o lo que le llaman el plan Bukele? Todas las cosas que sean positivas hay que copiarlas. Un placer también saludar a José Saavedra, con quien hemos compartido muchas actividades. He tenido el gusto también de estar allá en esta hermosa tierra del Perú, en Lima, he estado en Miraflores, en San Isidro también, en eventos de este tipo de esta naturaleza. Compartimos también esas experiencias en El Salvador y creo que todo lo que es bueno es de copiarlo. Por más que digamos que El Salvador es una nación pequeña, pero nosotros deberíamos copiar actividades como por ejemplo allá se denominan los cubos, que son los centros urbanísticos de bienestar y oportunidades. Es de acoger a la gente, recuperar a las personas que están metidas en drogas, en alcoholismo, que son crónicos y que no tienen ninguna actividad. Entonces ahí es el fin del crimen organizado, de la delincuencia organizada, es tomar y captar a estas personas que no tienen actividades laborales y ese tipo de responsabilidades. Entonces, recuperarlas a esas personas y que no se vayan por el mal camino, sino por el buen camino. Estuvimos en El Salvador y hemos visto la responsabilidad que tienen las municipalidades en El Salvador, el departamento del municipio de Santa Ana, de Custaclán. Hemos estado ahí presentes viendo cómo el ser humano hace conciencia, porque eso es lo importante. La responsabilidad y la voluntad del ser humano, del ciudadano, y la responsabilidad de las autoridades para trabajar en una trilogía con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Entonces, desde los municipios nace esa responsabilidad con sus funcionarios, que son los policías metropolitanos en nuestro Ecuador. Creo que Serenazgo, los serenos son en el Perú, y allá también son los policías que están los municipales asumiendo esta responsabilidad de la seguridad. Acá nosotros tenemos y hacemos un llamado también para que los municipios ya tomen cartas del asunto y asuman sus competencias. No son favores que van a hacer a la ciudadanía, sino asumir competencias que tenemos acá, es el COTAD, es el Código de Ordenamiento Territorial, y en su artículo 54, literal N, manifiesta claramente la responsabilidad de los municipios para sus competencias de prevención de actos delictivos. Entonces, todas esas cosas, esas normas se deberían copiar y analizando, haciendo un diagnóstico, un estudio, haciendo operaciones psicológicas, psicosociales, análisis y apreciaciones de inteligencia y contrainteligencia, créase que esas van a ser fundamentales para poder restablecer la tranquilidad y la paz en nuestro país. Y quisiera que me confirme un hecho que ha circulado en medios internacionales, ¿no? Que ya el gobierno de Daniel Noboa tenía una idea exacta que en algún momento esto podía ocurrir. De ahí su anuncio de la construcción de una cárcel, de un penal de alta seguridad, que incluso ya había los primeros avances respecto a la empresa que podría construir este penal de alta seguridad y para ser allí trasladados los presos de alta incidencia o de alta peligrosidad, ¿no?, a esta penitenciaría, ¿no? Y con esto, la interpretación que han tenido los grupos criminales es que se iniciaba una primera fase muy similar a la del plan Bukele, y que esto gatilló o ha gatillado las acciones de violencia que se han generado en las últimas 72 horas en Ecuador. ¿Usted tiene esta percepción? Pero por supuesto, claro, que nosotros estamos evidenciando en los medios de comunicación que el señor presidente tenía esas intenciones de rehabilitación o cárceles acá de la misma manera como se hizo en el Perú. Inclusive se ha conocido que públicamente que estaba con expertos que han trabajado en las cárceles o que han planificado la construcción de las cárceles en El Salvador. Entonces creo que esto ya se venía dando y bueno, para los delincuentes o más que todos los cabecillas de las bandas organizadas o de crimen organizado en el Ecuador, creo que no era lo más conveniente ese tipo de construcción de cárceles. Y mire lo que pasó, los fuertes cabecillas aquí se escaparon, como se dice vulgarmente o normalmente, como Pedro en su casa, acá de los centros de privación de libertad, que se creía que eran los más seguros. Entonces, ahí existe la interpretación del comprometimiento o de quienes son parte de esta fuga de los cabecillas. Entonces, creo que es lo más oportuno que se pueda construir, y esto sí, verdaderamente desató que se cree este caos acá en las cárceles, acá en la ciudad, que se implanta el terrorismo y se crea este ambiente de intranquilidad.
pero por supuesto que nada de lo bueno que se quiera hacer en contra de la delincuencia y a favor de la ciudadanía sana y honesta va a ser bien visto por este grupo de delincuentes organizados. Señor Romero, nos están escuchando en estos momentos de Cajamarca, que es una zona fronteriza con Ecuador, ¿no? Y me hacen una pregunta y yo se la traslado, ¿no? Porque todo esto ha generado precisamente mucho temor, no solamente para los hermanos en Ecuador, sino también para los países limítrofes, ¿no? El accionar del narcotráfico desde las prisiones. Usted conoce muy de cerca. ¿Quién es Adolfo Macías Fico y cómo actuaba? Que es un poco lo que me preguntan. Bueno, se conoce públicamente por parte de los medios de comunicación y todo, fue una persona que estuvo privada de la libertad por muchas ocasiones, comprometimientos en actividades delictivas, en asesinatos, sicariatos, fue el cabecilla también de actos de narcotráfico y pues bueno, creo que fue el mayor personaje que está haciendo noticia en este momento, por tanto porque ya ha recuperado su libertad de una manera no legal, pero bueno, hay que manifestar que es la persona que está al frente de todos estos actos supuestamente delictivos en el Ecuador. El otro tema, y ya el tema neurálgico en mi pregunta final, ¿no? La corrupción ha cruzado de manera transversal varios países de la región. Nuestro país, tenemos que decirlo, que la corrupción es el principal problema que tenemos. ¿En Ecuador ocurre lo propio? Por supuesto, la corrupción es el problema más grave que viene de nacimiento con muchísimas personas y inclusive a veces me permito decir que es hereditario porque hay personas que van dejando, hereditario me refiero a la toma de mando de poderes en algunas instituciones gubernamentales, instituciones de gobiernos locales también. Entonces, mientras no se desate ese tipo de actividades, por más pequeña o mínima que sea la corrupción, pero es corrupción, y de ahí nace eso. Por eso es el empoderamiento del ciudadano, el querernos, el amarnos los unos a los otros. Hago siempre un llamado yo a la población ecuatoriana, a mis hermanos ecuatorianos, a que nos unamos, nos abracemos, nos cojamos las manos y hagamos conciencia del verdadero peligro que estamos viviendo. A veces no lo tomamos como con toda la seriedad del mundo lo que está pasando hasta que no llega ese golpe, esa tragedia a nuestros hogares. Pero sí es fundamental recomendar, socializar, el cuidarnos siempre. La seguridad ciudadana es de nosotros primero. Los ciudadanos somos los responsables de mantener el control y el orden público también. La policía es represiva y también es preventiva, pero sin embargo nosotros somos los llamados a cuidar el orden, a cuidarnos nosotros, a cuidar nuestros hijos, a cuidar las cosas que nos han costado tanto sacrificio para poder vivir. Esto lamentablemente produce que cause más bien dicho un efecto negativo en la productividad del Ecuador, en el turismo también. Nosotros avecinamos acá unas fiestas en el Ecuador que es el carnaval y estas situaciones es lo que muchas personas han querido para reactivarse económicamente también. Pero bueno, lo principal que digo, dejando cualquier tipo de actividades o fiestas, lo importante es que estemos garantizados con nuestra seguridad y que los criminales sean sancionados o sean castigados como cabecillas de guerra, que es lo que el estado de excepción o el estado de emergencia que se ha dictado hoy, el momento que se los capture o se identifique quiénes son los responsables de todos estos actos delictivos. Ese es el llamado que hago a la unidad, a la paz y a la calma y a confiar en que nosotros podemos salir con la bendición de Dios ya de este terror que estamos viviendo en este momento. Al señor Paul Romero, especialista en temas de seguridad ciudadana, orden interno, le agradezco esta comunicación directamente desde Ecuador. Reiterarle la solidaridad del pueblo de Perú con el hermano país de Ecuador. Saludos. Gracias, bendiciones, muy amable.